Muy buenas noches, amigos y compañeros de la Casa del Pueblo Miraflores. Hoy, jueves 26 de febrero, teníamos un compromiso ya con Rosana, que se comprometió con nosotros a presentar su libro Me lleva a otra parte. Es una bella obra que narra una etapa de vida de nuestro queridísimo amigo y compañero Miguel Extremadura, abuelo de Rosario. Para los comentarios ha invitado a Marinés Valdivia para hacernos conocer su opinión sobre esta bella obra. Pero a mí, permítanme dar lectura a la solapa del libro. Rosana Sala estudió Derecho en la Universidad de Lima y cursó una maestría en la Universidad Politécnica de Madrid. Algunos de sus cuentos han sido publicados en el dominical del diario El Comercio, en los libros 21 relatos de mujeres que lucharon por la independencia, obra de Petroperú, y relatos de viaje Moleskine en España, y en la revista Hispamérica, Universidad de Maryland, Estados Unidos. De 2009 administra el blog de relatos Rodando entre líneas. Es autora del libro de cuentos No vaya a despertar los caballos, Altazor 2016, y de la novela Divorcio de zapatillas, Mediática 2022. Ha participado en talleres de escritura creativa dictados por Alonso Cueto, Iván Tais, Cromwell, Clara y Jaime Corrier, y en espacios formativos como Villar de Letras y Cursiva. Fue finalista del Premio COPE 2022, organizado por Petroperú, con el cuento Corre, Jimena, sube. Bueno, Rosana, a quien tengo el gusto de conocer también un buen tiempo, y más aún a Pelusa, a tu mano, que ha sido gran amiga también de mi primera esposa, de Susana de Canseco, grandes amigas del barrio de Chama, donde hemos vivido muchísimos años. Rosanita, creo que había comprometido a María Inés dar las palabras iniciales de la obra. Por favor. Muy buenas noches, queridos compañeros y compañeras, igualmente a todas las personas que nos están viendo por el Facebook y por los dispositivos digitales. Igualmente, primero quiero expresar mi agradecimiento y la confianza al anfitrión de la Casa del Pueblo Miraflores, que funge una suerte de Casa del Pueblo ya de todos los apristas, como el local central, porque es muy dinámico, muy activo, el compañero Fernando Lindo. Y también y muy especialmente quiero agradecer a Rosanita Sala, que tuve oportunidad de conocer hace algún tiempo, y le agradezco por la confianza de permitirme el honor de comentar su novela. Creo que esta es una novela bastante orgánica, muy interesante, y la voy a condensar los argumentos de este importante aporte literario. Buenas noches, Rosana. Te agradezco nuevamente la confianza por brindarme este espacio para comentar y dar mis impresiones sobre esta obra. Bueno, primero quiero señalar que yo he leído con mucho deleite Me llevan a otra parte, porque a Rosana la he visto en dos oportunidades, hemos conversado un poco por chat, ¿no? Y en algún momento ella se acercó a mí por una investigación que ella había realizado sobre el tema de las mujeres apristas y la historia del APRA entre el 24 y el 48. Y los historiadores, especialmente, vemos en esta novela varios de los aspectos de nuestra historia, los que son militantes y también los peruanos y los latinoamericanos. Vemos varias de las semejanzas que hay entre nuestras naciones que han experimentado diversas dictaduras, algunas más suaves, otras mucho más duras, ¿no? Algunas denominadas como dictablandas y otras como verdaderas dictaduras por el grado de violencia, de asesinatos, de crímenes, de hacer experimentar, ¿no? Experiencias muy marcantes en la vida de aquellos que vivían afectados por su existencia. Esta es la historia no solo de Miguel Extremadura,
es la historia de una familia política que se ve involucrada en la actividad política, en un Perú, en un país en donde los sueños, las utopías eran muy importantes en la década del 30. Miguel Extremadoiro se inicia en la vida política a los 14 años, jovencísimo, donde por primera vez escucha a Aya de la Torre, ¿no?, pronunciándose contra un dictador, que es Leguía, en el 23 de mayo de 1923. Marcado por esa impronta, era un estudiante del Colegio Guadalupe, un colegio político. Muchos recordarán que incluso en el Colegio Guadalupe había una suerte de seccionar la pista, los jóvenes, como los niños y jóvenes y adolescentes, cómo se iniciaban en la vida política a través de la escuela o de las familias. Y señalo que este es un libro en donde observamos cómo a través de una historia familiar podemos conocer la historia también de toda Latinoamérica. Todas las experiencias tan duras que se han vivido, primero desde la impronta del imperialismo, pues esta parte de la historia se desarrolla en República Dominicana, quien había experimentado una terrible incursión militar y de bases militares en esa nación, y posteriormente también encontraremos que se desarrolla de una forma muy interesante también la explicación sobre cómo surge el dictador, ¿no?, Trujillo. Recuerden que Trujillo está en el poder durante 31 años, si no me equivoco, emerge en 1930 y finalmente es asesinado a tiros en 1961 o 1962. Para esto, Miguel Extremadoiro es un hombre que tempranamente experimenta la vida política a través de una gran admiración hacia Aya de la Torre, como muchos apristas. La personalidad de Aya de la Torre era un imán para toda la generación joven, ¿no?, de los años 30. Y como muchos de estos jóvenes, le tocó experimentar la expatriación y el exilio, o en todo caso huir también. A través de la novela de Rosana vamos viendo, primero, las persecuciones con Leguía, segundo, cuando todavía el APRA no es el partido aprista, sino es el movimiento transnacional, que está regado por diversos países, Chile, Argentina, París, Francia, Colombia, Estados Unidos inclusive, México obviamente, y parte de Centroamérica. Está desperdigado el movimiento. Es muy interesante este libro porque nos permite, por ejemplo, conocer que hay vacíos historiográficos sobre la experiencia aprista en algunas naciones. Una de ellas, bueno, acá no se trata en este caso, es Bolivia, pero aquí sí aparece mencionada las relaciones de los apristas en Colombia, que es el primer punto que ahí me interesó muchísimo. Y después también son conocidas las relaciones o los intereses, los vínculos de los apristas se establecen con otros jóvenes en términos de generación, pero en México, pero yo desconocía bastante sobre los vínculos en Estados Unidos, las simpatías que podía existir entre jóvenes antiimperialistas, ¿no?, que tenían bastante simpatía con la causa latinoamericana o indoamericana desde Estados Unidos. Creo que también este libro nos permite entonces conocer como, bueno, es un libro testimonial, pero a la vez es biográfico, de la biografía de una familia, porque gracias a la documentación que Miguel Extremadoiro conservó durante muchos años, Rosana pudo reconstruir gran parte de la experiencia de su abuelo. Es una historia familiar, pero que se puede encauzar o conocer como lo que se entiende como la literatura testimonial. Literatura testimonial es un poco Hombres y Rejas de Juan Seoane, por ejemplo, Cuadernos de la Cárcel de Graciliano Ramos, el líder comunista brasilero. En el caso de Juan Seoane, pensemos en cómo relata la experiencia carcelaria de varios años, donde incluso pierde a una hija.
O también la experiencia carcelaria de Magda Portal, ¿no? Quien está por primera vez, una de las mujeres, las primeras mujeres que viven la experiencia carcelaria, de las mujeres políticas. Entonces, en el caso de Miguel Extremadoiro, a él le toca, dentro de una trama terrible, atroz, muy común en América Latina, dentro de una matriz de dictaduras familiares, ¿no?, para todos los latinoamericanos, fuese porque en el Perú de Sánchez Cerro, o en el Perú de Benavides, o en el Perú de Odrilla, siempre hay algo en común entre las dictaduras: la violencia o los métodos tan sutiles que utilizan para doblar a todos los líderes o aquellas personas interesadas en hacer vida política y especialmente en la lucha por la democracia. Miguel Extremadoiro es uno de esos líderes, es uno de esos personajes tan interesantes, pero no está solo. Miguel se vio forzado a emigrar con su familia en el marco de una persecución que continuamente amenazaba por teléfono o de maneras muy sutiles, ¿no? Porque él era un gran organizador de la vida política en la clandestinidad del APRA, era un gran comunicador, tenía también máquinas de prensa para poder difundir, ¿no?, toda la doctrina aprista en los momentos más difíciles de la vida peruana. Era un gran conspirador también, porque la política en esos momentos se hacía conspirando para lograr un fin democrático, obviamente. Y Rosana, a través de la experiencia de su abuela, la experiencia dramática que le toca enfrentar a toda su familia, nos da a conocer todas esas vicisitudes a lo largo de las distintas dictaduras que experimentó el Perú. No está solo. Finalmente, Miguel Extremadoiro tiene que emigrar a Estados Unidos. Va sin nada y poco después manda por su familia, especialmente por Rosita, su esposa. En esta novela los personajes femeninos no son de adorno, son muy activos, también son protagónicos. Se trata de los exilios familiares que construyeron nuestra historia, donde los hijos también experimentan el dolor, ¿no?, y los familiares experimentan los que se quedan, ¿no? ¿Qué será de Miguel cuando, no por un error, sino más bien por una estrategia que tenía en esos momentos el dictador de turno, con un propósito, crean una suerte de argumento para detener a Miguel Extremadoiro cuando él estaba con su socio, ¿no?, Howard Greenberg, vendiendo, pues tenía una empresa, se mete de empresario en República Dominicana. En ese momento las teorías conspiranoicas y obviamente los dominicanos también y varios latinoamericanos están buscando cómo derrocar estos regímenes de facto que se han instaurado en el poder y duran muchísimos años. Miguel además es hermano de un militar muy activo dentro del APRA, que el argumento es que se le confunde con su hermano, pero su hermano está preso y entonces ese argumento se cae. Finalmente lo que estamos viendo es cómo el Estado peruano, con una suerte de estrategia malévola, conspira para que Miguel sea apresado y experimenta 10 días o un poco más de tortura, ¿no?, dentro de República Dominicana. Es sometido de diversas maneras, no solamente físicamente, sino mentalmente, tanto que Miguel en algún momento piensa en la idea del suicidio. Cuando queremos suicidarnos, cuando las cosas están ya en un nivel de quiebre moral, de quiebre anímico, de quiebre físico, en donde la víctima finalmente quiere poner fin a esa tortura. ¿Qué es lo que sostiene a Miguel? Su familia, esa idea, su país, sus ideales. Yo le contaba a Rosana que en una parte de la novela, bueno, yo no soy muy sentimental, pero sí
se me escapó una lágrima, porque algunos saben que yo estoy en una lista, una cuestión de las candidaturas, de campañas políticas, y alguna vez me preguntaron ¿por qué usted quiere ser vicepresidenta? O cualquier cargo, pensemos en cualquier cargo. Y yo creo que en el APRA los cargos tienen mucha relación con toda la deuda política, moral, ética que tenemos nosotros los apristas de hoy con los apristas que hicieron este partido, de este partido un gran partido. Gente que sacrificó muchísimo. Nosotros no hemos sacrificado pero ni la quinta parte, ni en la 10ª parte. No hemos enfrentado prisión, por ejemplo. No hemos enfrentado tortura. No hemos enfrentado la desarticulación familiar, porque a diferencia de Miguel, muchas familias apristas se desarticularon. Recordemos, por ejemplo, cuando las mujeres iban en bote, ¿no?, hasta el frontón a dejar algún alimento, algún vestido, o cuando las compañeras apristas también eran toqueteadas en las cárceles peruanas para poder ver a sus presos, como lo relata, por ejemplo, la compañera Pilar Quenés en un testimonio muy, muy interesante. También pensemos en muchos de los compañeros que murieron anónimamente en las cárceles en la Amazonía, o en el Sexto, o en la isla de San Lorenzo. Todos los testimonios que no pudieron narrarse, que no pudieron enunciarse. Yo recuerdo el de un compañero, Trujillo, que tiene ahora cerca de 90 años, y me comentó que no fue su experiencia, pero que fue la experiencia de otro compañero que había sido violado en una cárcel. Recordemos el libro de Gustavo Valcárcel, donde narra también estas experiencias de mucho dolor y de vulneración anímica y física. Entonces las dictaduras siempre tienen algo en común: perpetrarse en el poder, quebrar a los demócratas, quebrar el espíritu de la gente que está luchando por un ideal. Y yo creo que la experiencia de Miguel Estemadoiro merece ser recordada, como dice Rosana al final en el libro. Un hombre longevo, igual que su esposa, sobrevivió a las distintas dictaduras que le tocó enfrentar, pero por poco pierde las esperanzas. Lo único que a él lo sostenía era el amor de su familia y el amor a su partido. Y algo que me llamó mucho la atención, porque lo he visto en otros compañeros y compañeras, que luego de los exilios, luego del exilio, luego de la expatriación, muchos retornaron. Este es un momento en que los peruanos, desde más o menos la década del 60, se van. Varias generaciones se van y ya no retornan. Simplemente se convierten en ciudadanos de otras naciones. Se van por falta de oportunidades, se van en los 80 por la violencia terrorista, en los 90 porque hubo otra nueva dictadura, quiebres de régimen, se van por la inestabilidad económica, la inestabilidad política que asusta, que quiebra moralmente a cualquier persona, porque nos dejas con esa idea de esa sensación: ¿y qué será de mi familia? ¿Si tendrán futuro aquí? Pero estos apristas no se iban, buscaban retornar. Me hace recordar algo que sucedió en el Uruguay después del final de la dictadura, cuando los uruguayos buscan retornar en masa para votar en su proceso electoral por una democracia. Es algo muy semejante, porque ese retorno significa algo: es la lucha por la ciudadanía. El APRA ha sido la expresión de lucha por la ciudadanía plena, de miles, de cientos, de millones de personas, de millones, yo diría no solamente de los peruanos, de millones de indoamericanos, en cada nación, en Venezuela, en Cuba, que se forma el partido aprista también cubano, en Argentina, con obreros, con sindicatos, en México igualmente. Algunos se plegaron luego al trotskismo, pero otros siguieron en su lucha como apristas. En el Brasil, donde, por ejemplo, yo tengo un compañero que ha estudiado, brasilero, ¿no?, el debate
entre el diario La Tribuna y el diario El Comercio. Y entonces, ese es Miguel Extremadoiro. Hay miles de Migueles Extremadoiros, pero que no pudieron testimoniar. Miguel Extremadoiro tuvo un sentido de historicidad, al igual que toda su familia, y felizmente conservó las fuentes para poder recoger esta historia maravillosa que también Rosana nos ha plasmado en este libro. Yo, queridos compañeros, y también a todos los que están escuchando, que no necesariamente tienen que ser apristas, les invito a leer esta novela, porque de esta forma podemos entender la razón primigenia de toda lucha democrática, el rechazo pleno a los autoritarismos y a las dictaduras, a todos los gobiernos que coartan las libertades mínimas para que una persona siga siendo tal. La lucha constante, sostenida por la democracia, en un país donde la democracia es tan cara. Tenemos hace 7 años, creo que 7 u 8 presidentes. Votar ya no basta. Nosotros necesitamos más que eso. Hemos, gracias al APRA y gracias a todas las luchas democráticas, como Miguel Extremadoiro y su esposa Rosita y toda su familia, hemos obtenido varios derechos: el derecho a la educación, la supresión de la ley de anaconaje, por ejemplo, las luchas y el hecho de que por primera vez las mujeres hiciesen realidad la participación en un proceso electoral como las municipales, el ejercicio de nuestra profesión como mujeres, con luchadoras como Virginia Izaguirre, y seguimos. Entonces el APRA está en la historia de nuestro país, en el ADN del Perú y de toda Latinoamérica. Yo te agradezco, Rosana, por haber rescatado esto, por haber hecho tan legible esta experiencia para todos aquellos que no conocen el APRA y que no conocían a Miguel Extremadoiro. La voz, los ecos de Miguel y de Rosita y de sus amigos, porque también es una historia que nos narra el valor de la amistad. Howard Greenberg, ¿es correcto? Howard Greenberg y Bea, o Beatriz, su esposa, también merecen esa presencia que les das en esta obra, porque si no hubiese sido por toda la lucha que hizo, por todos los escritos, las llamadas, los viajes que realizaron, alguien se tenía que hacer cargo, las visitas de Bea, por ejemplo, a Rosita para darle ánimo, información, la familia también materna, la familia de Rosita, que preocupados iban por su yerno, cómo está Miguel, qué estará sucediendo. El padre de Rosita había tenido un alto cargo, había llegado a ser incluso jefe de prisiones aquí en el Perú, buscando mejor calidad de vida para los prisioneros y para que las cárceles cumplan la verdadera función, que no es hacinar, sino rehabilitar a una persona después del delito cometido, mostrarle que sí es posible un camino, que hay un camino, que una persona puede regenerarse si quiere y si le dan los elementos necesarios. Entonces, todas estas personas que virtuosamente, que desinteresadamente participan en esta lucha por la libertad de Miguel, merecen ser recordadas, merecen ser leídas y especialmente apreciadas en la memoria histórica de nuestro país y de nuestro partido. Muchas gracias, Rosana. Después de lo que has dicho, ya no sé qué puedo decirle. Gracias, María Inés. Gracias. Muchas gracias, María Inés, por compartir tus impresiones sobre la obra escrita por Rosana. Rosana, ahora sí queremos escuchar tu amiga. Aló. De verdad me he emocionado bastante, has entendido más mi novela que yo. Sí. Bueno, yo voy a leer un poquito y quiero mostrarles documentos, que son los documentos que yo usé para la investigación. Y justo acaban de llegar mi mamá y mi tía Nené, que son las dos de las hijas de Miguel, que vivieron la deportación de sus padres. Bueno, agradezco a todos por estar aquí esta noche. Gracias especiales a María Inés Valdivia,
y también a Luis Fernando Lindo por invitarme. Me llevan a otra parte, es un homenaje a Miguel Extremadoiro en esta casa que mi abuelo se encargó de comprar con un comité que se llamó el Comité Prolocal, la Comisión Prolocal para la compra de esta casa del pueblo, que fue comprada en el año 1983. Hicieron colectas, emitieron bonos, además de haber ayudado en la compra de la casa del pueblo de Alfonso Ugarte, sí, que esa sí figura en la novela. Esta ya es el año 1983, se menciona al final en el epílogo, pero fue un trabajo grande el que hicieron para llegar a tener este local. Y él también fue miembro de la Junta Directiva y de la Brigada de Disciplina del Comité Distrital de Miraflores. Y bueno, volviendo a Me llevan a otra parte, la novela tiene 3 hilos narrativos. Una es el día a día de Miguel secuestrado en noviembre de 1950. Apenas aterriza, lo detienen, él no entiende las razones, y en ese momento ya estaba en el poder hace más de 20 años Rafael Leonidas Trujillo. Esa es la parte vertical de la novela, capítulo por capítulo, un día en prisión. El segundo hilo narrativo, que es el narrador omnisciente, es Howard Greenberg, que lo busca, y la familia, tanto en Estados Unidos como en el Perú, que no tiene noticias de él y que lo espera. Y el tercer hilo narrativo es la vida de Miguel, por qué se hizo aprista, su infancia, cómo conoció a Rosita. Son anécdotas más alegres, más divertidas, y narran inclusive la vida de Miguel en 1930, cuando fundó el Comité de Apristas en Bogotá, en Colombia, cómo vino de polizón en un barco porque estaba en una lista negra y no podía volver al Perú. Y todas estas historias de la vida de Miguel no están narradas en forma cronológica, sino están narradas en forma fragmentada. Y lo hice así, y después me di cuenta, porque sentí que así estaba en la cabeza de Miguel, la mente de Miguel, en sus días en la cárcel. Él pensaba en todas esas historias con seguridad, pero no las pensaba en un orden cronológico. Iba pensando ideas sueltas, que son las que yo voy narrando a lo largo de la novela. Hace 2 años y medio mi mamá, aquí está, me entregó, yo había terminado de escribir la otra novela que se llama Divorcio en Zapatillas, y estaba buscando otro tema, y justo mi mamá me entrega una carpeta y que tenía varios documentos, y cuando la recibí me di cuenta que tenía que escribir sobre eso. Por ejemplo, en esa carpeta, y está en el libro al final hay una foto, pero yo quería que ustedes vean. Por ejemplo, este es el pasaporte de Miguel. Este es el pasaporte original de 1930, y a través del pasaporte, atrás, ponían todos los sellos de los barcos en los que había viajado. Por ejemplo, está el Santa Clara, quiénes le firman los permisos, cómo va, qué fechas fue a Colombia y qué fechas regresó, cuando trató de regresar con su madre. Tienen certificados de salud, certificados, vacunas, todos los requisitos que tuvo que cumplir para poder salir también de Colombia, porque para poder volver al Perú necesitaba una visa, no podía regresar a su propio país sin tener una visa. Después, este de aquí es por aquí, está por ahí, este era el carnet que él tuvo, la credencial, que es una telita, que está por ahí, sí, que es la telita. Si quieres, si me alcanzas la cartera, lo muestro. Este es el cuadro, que mi mamá también me entregó, este cuadro, que mi abuelo había guardado, su credencial, como subsecretario nacional de Economía, cuando regresó de Bogotá. Está aquí, y atrás está tipeado el texto completo, ¿no? Después, es bien interesante la foto de la portada del libro, que aquí yo escribí la novela frente a esta foto, que es la que está aquí en la novela, y quería leer un párrafo
de esa escena. Es el match en el Estadio Nacional. 1934 empieza complicado, bajo el gobierno de Benavides. El 6 de enero se dicta orden de prisión contra los líderes apristas Luis Alberto Sánchez, Manuel Seoane, Luis Heisen y Pedro Muñiz. El 21 del mismo mes, en el Callao, Aya de la Torre proclama en un discurso: nuestro partido no conspira porque no necesita conspirar, pero si una nueva tiranía se desencadenara en el APRA, los apristas volveríamos a nuestros puestos de lucha, de defensa de las libertades del pueblo. Entonces están todas las persecuciones, cierran el local de pobres, el comedor de pobres, que había sido inaugurado meses atrás por la mamá de Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero a pesar de toda esta situación que había en el país, el domingo 4 de febrero los apristas se reúnen en el Estadio Nacional para disfrutar del partido de fútbol entre Alianza Lima y Carlos Tenó de Trujillo. Para no llamar la atención de sus perseguidores, se nombran dos comisiones. La tribuna de primera, donde se exhibe la copa para el equipo ganador, es ocupada por Víctor Raúl Aya de la Torre, Carlos Manuel Cox y su hermano Guillermo, Pedro Muñiz, Manuel Vázquez Díaz y Miguel Extremadoiro. En la tribuna segunda toman asiento Manuel Seoane, Hugo Otero, Bernardo García y Alfonso Granda Peset. A las 6 de la tarde, minutos antes de que el árbitro anunciara el final del match, en el que Alianza iba ganando por 4-2, a Seoane, secretario nacional de prensa y director de la tribuna, le informan que la policía lo espera para capturarlo vivo o muerto. De inmediato abandona el estadio acompañado por Otero, García y Granda. Se escucha el pitazo final, mientras un centenar de espectadores se dispone a celebrar y otros tantos, abatidos luego de la derrota, prefieren volver a sus casas. Un agente de brigada política detiene a Seoane, lo conmina a acompañarlo a la prefectura. Se inicia un altercado. Detonaciones de armas de fuego exacerban los ánimos de la muchedumbre. Aya y sus compañeros de tribunas se escabullen protegidos por la fuerza de choque aprista que les abre paso. Seoane, Otero y García logran subir al Chrysler de color oscuro que conduce a Granda y se ponen en marcha con dirección a la avenida Arequipa. Bueno, todas estas cosas las pude ir revisando a través de los periódicos, porque era difícil pensar que Aya de la Torre podía estar en un match de fútbol público en 1934, pero buscando en la tribuna encontré que sí estaba. Y bueno, también hice un viaje a República Dominicana, donde pude recibir mucha información sobre los nexos que habían entre el Perú, Odría y Trujillo, en República Dominicana. Cuando Miguel regresa de Bogotá, encontré, por ejemplo, el comedor de los apristas que se abrió en la calle Pobres. Se llamaba Comedor Aprista de Pobres en junio del 34. Aquí encontré también una foto de él con todo el comité que formaba parte de este comedor. Luego, la compra de la nueva Casa del Pueblo, que era en la avenida Alfonso Ugarte, encontré el precio que había costado, todo eso está en la novela, cuánto pagaron. Inclusive ya después de terminar la novela, revisando las copias, y aquí la tengo, encontré que también mi abuelita había ido a la kermés Profondos de la Casa del Pueblo. Está el nombre y apellido de mi abuelita, que la veo con cara de sorpresa porque yo también me sorprendí al encontrarla, y eso demuestra el apoyo de todas las mujeres. Luego está la compra de los autobuses. Gracias a esta compra y la honestidad de Miguel, que se narra en la novela, es que consigue salir del Perú. Y aquí, espero no aburrirlos, les leo un parrafito de cuando Miguel es citado en la prefectura por Esparza Sañarte. En la novela yo le he puesto Montoya Quirós para darme más libertad, porque es una novela, no es un libro de historia, pero les leo un párrafo acá. Montoya, esto es cuando ya Miguel es citado a la prefectura, una noche le llama por teléfono Esparza Sañarte y le dice: mañana a las 8 de la mañana tienes que estar en mi oficina, y él va. Montoya bebe un sorbo de agua y mira con firmeza a Extremadoiro. Sabe de las actividades políticas de su invitado.
Sabe que es opositor de su general Odría y que le han encargado expresamente deshacerse de quienes considere cabecillas apristas. Y está seguro de que Extremadoiro y la gente que frecuenta escondidas son un riesgo para la estabilidad del presidente. Le han confirmado que hace poco Miguel era dueño de Radio Alegría. Desde esa emisora propagaba discursos y mensajes de Aya de la Torre y con el pretexto de transmitir música nacional a base de santos y señas arengaba a los peruanos para que se unan a la oposición. Le han dicho que Extremadoiro ha sido presidente de directorio de La Tribuna, periódico que por su alto tiraje llegó a competir con El Comercio y La Prensa, y que desde su fundación, aunque fuera casi un imposible, incontables veces logró circular en ediciones clandestinas. Sabe que Extremadoiro participó en la compra de local para la Casa del Pueblo de Alfonso Ugarte, que su general se había encargado de confiscar, y que además está implicado en la recaudación de fondos para que se impriman y difundan esos pasquines partidarios y para que el APRA gane y movilice adeptos en todo el territorio. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué se me acusa?, pregunta Miguel. Solo voy a decirte, Miguel, que tienes tres opciones. Una, que en El Comercio de esta misma tarde se publique en grandes letras y primera plana que has renunciado al APRA. La segunda es que antes de las 6 del día de hoy abandones el Perú. Y la tercera, en mi opinión la única factible, es que esta noche te llevemos al frontón. Montoya se despide dándole una palmada en la espalda a su invitado. Le desea suerte. Nos vemos pronto, le dice, con una breve sonrisa, al cerrar la puerta de su oficina y volver con sus diminutos y ligeros pasos a sus documentos y esos malditos panfletos. Toma el teléfono. ¿Casa de la familia Extremadoiro?, pregunta. Sí, contesta Rosa de Extremadoiro. Muy buenos días, señora. Le saluda Aurelio Montoya Quiroz, director de gobierno. Se hace un silencio. Rosita se sienta y contiene la respiración. Montoya continúa. Quiero que usted sepa lo siguiente y que le quede bien claro. Hace un minuto le he advertido a Miguel, su esposo, que si no se retira del APRA o no sale hoy mismo del país, va directo a la cárcel. Y a usted, mi estimada dama, lo primero que haré será quitarle el teléfono. Rosita cuelga el auricular. Palidece. Bueno, y esas son las historias que voy narrando en forma transversal en la novela. A raíz de eso es tomado preso y Howard Greenberg se encarga, lo declaran ciudadano no deseado, tiene que salir de República Dominicana. Howard tenía 31 años, Miguel tenía 41, y comienza, lo primero que hace es denunciar el secuestro en Miami, va al Miami Herald, lo ayudan ahí los periodistas. Pude encontrar, armé la novela también porque yo pude encontrar más noticias de las que mi abuelo en su época pudo juntar, porque en esa época no era tan fácil conseguir los periódicos como ahora, que se consiguen escritos en las bibliotecas y todo para que también me faciliten los documentos, ¿no? Entonces aquí están también en la novela todas las noticias que salen en todos los periódicos, y finalmente en el periódico que se llama La Prensa de Nueva York, que es en castellano, sale la condena, que es condenado a 2 años de cárcel, y en el Perú, en El Comercio, también sale su condena, también sale en el Miami Herald, y a lo largo, bueno, ya narra todos los días qué es lo que le pasa. Y lo que me hizo escribir la novela es que a mi abuelo, en las entrevistas que una prima mía le hizo, dijo que lo que más le había dolido era que su inocencia nunca había sido publicada. Lo habían acusado de querer matar a presidentes, de terrorista, de comunista, de conspirador y de asesino. Y solamente sale aquí, en La Prensa de Nueva York, esta pequeña notita donde dice ciudadano peruano es indultado. Entonces mi novela es también un homenaje a él para declarar su inocencia. Estas son las noticias posteriores. Fue publicado también, él después, cuando sale libre, viaja a Washington porque él quiere divulgar su noticia, quiere saber que todos sepan cómo tratan a la gente en República Dominicana y en todos los países donde no hay democracia. En el Time salió también la publicación. Y otra cosa que me hizo publicar la historia de Miguel es que él, en diciembre de 1950, y eso está en los documentos que me dio mi mamá, está
el manuscrito, el primer manuscrito que él hizo, que eran 3 hojas de sus días en la cárcel. Y luego, también en el 53, este es su currículum, porque así me enteré, por ejemplo, que había tenido una imprenta y una estación de radio, que creo que en la familia nadie sabía que era dueño de una estación de radio y una imprenta, pero eso sale en el currículum que él escribe para buscar trabajo en Nueva York. Luego, su historia también es publicada en la revista Presente, en 2 ejemplares de la revista Presente, que en el 57, que en ese momento estaba dirigida por Townsend y Villanueva del Campo, que después la muestro. Y de ahí encontré algo bien interesante, que no lo menciona en la novela, pero me parecía, para ustedes por lo menos, es la cédula de reinscripción de Miguel en el Partido Aprista Peruano. No dice el año, pero he calculado, porque sí dice que tenía 72 años, o sea, debe haber sido en el 81, y sale que su primera inscripción fue en 1931. Él guardaba todo, era muy ordenado. Y luego, en 1991, ya no sé por qué motivo, vuelve a escribir, pero ya mucho más, 20 páginas, es que escribe 2 veces su historia. Entonces, yo he tenido que leer todas, porque en algunas pone unas cosas, en otras pone otras cosas. Y bueno, para terminar, quería terminar leyendo cómo terminó él uno de sus manuscritos de febrero del 91, y termina así: al leer esta historia verán que está plagada de anécdotas, de vivencias y de una experiencia inolvidable que inicialmente me produjo un impacto que felizmente superé. Ahora queda entre los recuerdos desagradables pero inolvidables, que en nada amenguaron mis convicciones cívicas, todo lo contrario. Muchas gracias, Rosana, por compartir toda esta etapa de vida de lucha de compañero Miguel, y haberlo llevado a las líneas, a la imprenta. 2 años y medio. Sí, de una forma novelada, pero caramba, linda experiencia tuya de recoger todos los pasos de Miguelito por todo su andar, y buscando siempre la justicia. Y también la verdad, porque en mi investigación me fui dando cuenta que a veces los periódicos dicen una cosa, otros dicen otra, o dicen se publicó en tal documento, y cuando yo iba a tal documento no era eso. Entonces tenía que ir buscando el origen, para llegar a la verdad. Quienes hemos tenido el honor de conocer a compañero Miguel, en lo personal, yo lo considero como un ejemplo de gestión, un gestor increíble. Yo lo considero ya mayor, en el año 78, ya aquí en Miraflores, y él tenía las cosas clarísimas. Ya era secretario de Economía, junto con Jorge McDonald, y tenía un gran amigo, el médico Enrique Stetzer, también otro vecino de Miraflores, cercano, y gran amigo y gran realizador, y con ellos se constituye esa comisión, la comisión prolocal. Como tú bien has señalado, se realizaron infinidad de actividades. Tuve el gusto de ofrecer la casa de mis padres en la Avenida Chama, donde se realizaron muchas cenas, cócteles, parrilladas, bueno, lo que se podía, hacíamos ahí en la casa. Que seguro también iba mi abuelita. Rosita, por supuesto, claro que sí. Y Miguel en primera línea, ¿no? Y así fue que se logró sol a sol juntarlo, se lo convertían al día siguiente en dólares, y era la moneda fuerte de aquella época, que fue la que nos permitió estar donde estamos en este momento, aquí en esta casa, ¿no? Con el trabajo de ellos y la honestidad y la transparencia que siempre manifestaron. Fue un honor conocer a Miguel, y esperamos que muchos compañeros que lean tu obra sientan el mismo afecto y cariño que tenemos por él, y el mismo respeto, y que lo consideren como lo que dices, fue uno de los hombres ejemplares de
entre primera y segunda generación del aprismo. Gracias. Gracias, Rosana, a ti más bien por haber compartido, tomando el tiempo de 2 años y medio. Me dices que ha durado tu investigación, tu trabajo. Día y noche. Día y noche. La vida nos recompensa porque esto realmente llena el espíritu de nuestros compañeros, reconforta y nos da fuerza para seguir adelante. Gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Rosana. Gracias. Acá podemos adquirir la obra de Rosana y también ¿en dónde más? Está en la librería El Virrey, en Crisol, en Sur, en Ibero, en SBS, por internet. Y aquí estamos con la presencia de Planeta, de la editorial Planeta, que está ofertando los libros que en librería los van a encontrar un poquito más alto el precio, pero aquí hay una promoción por estar en la Casa del Pueblo, así que pueden adquirir. Y empezaron la venta, así que continuemos con las compras. Tienen el post, pueden comprar hasta con Yape, creo. Yape, Plin, tarjeta de crédito, débito, con lo que gusten, así que pueden adquirir los libros con toda confianza. Está el señor Omar de Planeta para atendernos. Que me estaba contando que su mamá también era aprista. Ah, mire. Y que su abuela materna, su abuela, ¿no? Abuelo. Sí, también era aprista. Excelente, excelente. Siempre hay. Ese es el 20% que comentaba Hugo hace unos momentos en la reunión breve. Hay un 20% de población que está en el corazón allista o aprista. Así que estamos para recuperarnos. Gracias, amigos y compañeros. Gracias a los que nos siguen por Facebook y en YouTube. Seguimos con la producción y la próxima semana tenemos otra obra que ya vamos a hacer reconocimiento de ustedes. Muchas gracias.